Como un oasis rodeado por avenidas y cemento, la Facultad de Agronomía, ubicada en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, nos da la bienvenida con su inmenso parque. Nos recibe un sendero de árboles que nos marca el camino hacia los diferentes edificios. El parque, diseñado en 1901 por el célebre paisajista Carlos Tais, se acerca al sueño utópico de la función social de la universidad. El barrio se ha apropiado de sus espacios y los hace parte de su vida cotidiana. Jóvenes recostados en el pasto, vecinos y vecinas paseando sus perros, niños y niñas corriendo y jugando a la pelota acompañan nuestro recorrido. Escuchamos el traqueteo del tren Urquiza que cruza el predio y que conecta el barrio de La Chacarita con Campo de Mayo. Nos acercamos a la biblioteca de la facultad, donde trabajó María José Rapela, protagonista de este episodio. En el subsuelo del mismo edificio se ubica la Comisión Interna de APUBA. Nos espera la compañera Valeria Layanes para contarnos los detalles de su investigación. Creo que esa es la que está en la entrevista. Ah, muy bien, escuchado. Soy Valeria Layanes, trabajo en la Facultad de Agronomía. Empezó una cosa media loca, ¿no? Empecé como comisión interna hace 5 años y siempre estuvo esto de que me interesaban los derechos humanos, un poco del CPBL y venía notando que en nuestra facultad se hacía reconocimiento y se hacía mucho hincapié en los estudiantes y en los docentes y poco en los no docentes. Y bueno, me empezó a llamar la atención. De ahí surgió la invitación de Gabriela Figueroa al CPBL, a PUBA, a Derechos Humanos, y de ahí salió la investigación de que estaba la inquietud, que Gaby también estaba haciendo una investigación sobre Rapela, que faltaba mucha investigación. María José Rapela es la compañera desaparecida en mi facultad. Y bueno, me tomé el trabajo y me senté y empecé a investigar y a buscar. Un mural con recortes de artículos periodísticos, fotos y retratos de María José Rapela cubre una de las paredes de la oficina. Desde un dibujo, sus ojos nos observan y su presencia nos acompaña. Ella también quiere que su historia sea contada. Pasaron un montón de cosas. Y pasan un montón de cosas, porque uno empieza a buscar y se va entrecruzando con un montón de historias. Uno se da cuenta que de María José enganchás en otras historias y vas uniendo historias. O sea, te vas dando cuenta que de una persona salís a muchas. Entonces, cuando dicen que no eran muchas, te das cuenta que sí eran muchas. Entonces, es muy fuerte la historia. ¿Dónde vamos? Dale, sobre todo también los lugares donde trabajó María José o... Cuando se me presentó la propuesta, me gustó, no era algo que lo había pensado y me llamó la atención porque en mi facultad se reivindicaba a los estudiantes y a los docentes desaparecidos y nunca se nombraba mucho a María José porque había pasado supuestamente un periodo corto en nuestra facultad. Esta es la biblioteca de la Facultad de Agronomía. Bueno, acá trabajó María José en un periodo desde el 68 al 72. Investigando, no había sido tan corto el periodo que María José había pasado. María José entró en el 68 a Agronomía, una bibliotecaria recibida de la
Biblioteca Nacional, quien recibió el título de la mano de Borges. O sea, una bibliotecaria con un currículum muy interesante. ¿Cómo se encara una búsqueda después de tantos años? ¿Quién fue María José? ¿Cómo la recuerda la facultad? ¿Qué secretos revela su legajo? Y fue bibliotecaria de nuestra facultad hasta el 73. O sea que no tuvo un periodo corto en nuestra facultad. No fue una persona que pasó así nomás. Hizo muchas cosas. Dio clases para bibliotecarios en el INTA, estando en nuestra facultad. O sea, fue una persona con un camino importante. Sabemos, gracias a su legajo de trabajadora no docente, que María José Rapela de Magnone se desempeñó como bibliotecaria de la Facultad de Agronomía entre los años 1968 y 1973. Pero no podemos evitar preguntarnos, ¿qué información nos oculta este documento? ¿Acaso hay otra María José que aquella que narran los actos administrativos? Siempre cuando llegó esta propuesta yo la buscaba como María José Rapela de, no quiero decir mal el apellido del marido, Magnone. Y me quedaba ahí, era el Rapela y el apellido del marido. Y me quedé con eso, o sea, no había familia de María José, nada, hasta que doy con esa foto de legajo, que había padre, madre. Bueno, entonces cuando empecé a buscar esto de la internet y el maravilloso mundo, empecé a probar Rapela y buscaba y me salía una cosa y buscaba el apellido del marido y me salía otra. Y dije, Gladys King era la madre. Tiro el nombre, paradójico, así una cosa loca, me sale una nota en un blog de una María Rapela que había escrito una nota sobre fotografía, sobre también una Gladys Rapela, que era la hermana de María José. María Rapela se llama María Rapela por su tía, vive en Berlín, su blog se llama Una tica en Berlín, es fotógrafa profesional, una historia re linda. Yo estaba al mango buscando, entusiasmada, ni pensé en la hora que yo estaba investigando en internet, ni en la hora que podía hacer en Berlín mientras que escribía. Le mandé mensajes por Facebook, le mandé mensajes por su blog y en eso veo su página de fotografía y veo un número. La agendo y digo, yo me la mando, le mando un mensaje. Hola, ¿qué tal? Mirá, soy trabajadora de la Universidad de Buenos Aires, estamos investigando, di con tu apellido. Al rato me escribe. Y empezamos a hablar. Ella sí fue muy suelta y muy copada porque es nuestra generación. Entonces, tal vez entendía mucho. Me dijo, bueno, te voy a contactar con mi mamá. Primero voy a hablar yo, a ver si quiere hablar. Bueno. Se ve que la madre dijo que sí. Me pasa su número. Cruzamos 2 palabras, pero hubo resistencia. Me saludó, le hice un par de preguntas. Se quedó. Me dijo, ahora estoy comiendo, no puedo hablar. Dije, bueno, voy a respetar sus tiempos, capaz que no quiere hablar la señora. A las 3 horas no paraba de escribir y contarme la historia de su hermana, de su familia. Toda la familia se exilió por distintos lugares. Solo un hermano, el menor, quedó en Argentina, que vive en Villa Gesell. Lo pudimos contactar y estuvo presente en La Placa. Trabaja en Derechos Humanos en Villa Gesell. Cada tanto viene a Buenos Aires porque siguen buscando a un sobrino o sobrina. Yo lloraba como una condenada porque aparte todas esas cosas parecen que no, pero te van tocando, ¿no? Nosotros no la vivimos, yo no la viví, yo era chica en esa época. Trafinos Bonafide, para egoísta. Falcón, hoy más que nunca, un amigo ven. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. Los enemigos del pueblo, manifestados como guerrilla y capitaneados por intereses foráneos. Me conseguí un puesto en Alemania. Estoy esperando el telegrama para irme. Tiene la palabra el señor ministro del Interior,
doctor Alberto Socamora. El estado de sitio, que se implantara de acuerdo con la Constitución Nacional, no tuvo por finalidad darle severidad a una lucha política, sino que ha buscado constituirse en arma contra la subversión guerrillera. Pero yo estoy convencido que las cosas van a cambiar, que vamos a salir adelante. Porque ningún argentino bien nacido puede albergar en su pecho otra cosa que amor y respeto para la tierra que le dio el honroso título de llamarse argentino. En el tiempo previo a su renuncia, María José comienza a acumular sanciones debido a sus repetidas ausencias al trabajo. Y bueno, era una persona muy activa y muy comprometida en lo que estaba, porque si observamos en detalle la información y la contrastamos con su actividad militante, podemos reconocer que esas faltas muy posiblemente sean una muestra de su compromiso con la causa política. Eran personas muy conocidas en el ambiente de la militancia, tanto María José como su esposo. Eran parte de la juventud peronista. Eran amigos muy cercanos de Grijera. Grijera era uno de los militantes fuertes del peronismo. ¡Abrí, hijo de puta! Ellos son chupados en Ituzaingó, supuestamente por guardar los muebles de un compañero, casualmente los muebles del matrimonio Grijera. Cuando María José desaparece estaba embarazada de 5 meses. Es llevada a la ESMA junto con Pepe. De ahí ellos desaparecen ambos. La última vez que la vieron, ella había sido trasladada al hospital naval, embarazada. Así que todavía su familia busca a un sobrino o una sobrina. Su mamá murió a los, creo que 90 y pico de años, todavía esperándola. Subimos las escaleras para salir nuevamente al parque. Fátima, nuestra compañera delegada general de agronomía, nos guía hacia las vías del tren que dividen el predio. Del otro lado, llegamos al Parque de la Memoria, un espacio dedicado a los desaparecidos y desaparecidas de la facultad. En una placa se recuerdan los nombres de estudiantes, docentes y el de nuestra compañera, María José Rapela. Observamos el parque en silencio mientras dejamos que la información que acabamos de escuchar decante. Ahora estoy tratando de hacer una reconstrucción de la biblioteca en los años que ella estuvo, para ver si puedo dar con algún compañero que se acuerde de su trabajo. Muchos ya no están, algunos están y no tienen recuerdos o memoria porque están muy mayores. Pero bueno, es un trabajo de construcción bastante largo porque sigo buscando y cada vez siempre me encuentro con alguna cosita más. Siempre aparece una imagen en un video. Sí, igual pusieron, están, en la memoria nuestra están, y en la bandera está, y acá está. Lo que no hacía era agregarle en los homenajes. Es algo como que a mí me emociona mucho, me cuesta mucho a veces sacar palabras más allá de todo lo que tengo y todo lo que fui investigando y encontrarme con la fotito de su mamá en la página de abuelas, la fotito de su suegra, saber que
que por ahí hay un hijo que nació o no nació y que tiene una familia que todavía lo espera. Es algo que es tremendo. Es una búsqueda que nunca pensé encontrar. Las palabras de Valeria retumban en nuestros oídos. Una búsqueda que nunca pensé encontrar. ¿Y si son las búsquedas las que nos encuentran a nosotros y nosotras? ¿Será que las historias aguardan inquietamente a que abramos una caja o demos vuelta a la hoja de un expediente y demos con ellas? Una historia, una parte de nuestra historia que nunca pensé a la cual llegar, porque mi realidad en la historia era otra. Yo vengo de una familia que vivía otra historia. ¿Cuál? Y en esos tiempos mi papá era policía. Entonces, en mi casa de esas cosas no se hablaban. El día de hoy capaz hoy no me hablo con mi papá porque no está de acuerdo con las cosas que hago. Entonces son historias muy difíciles. No te digo soy la oveja negra y no te digo que me desterra, pero para él es complicado, ¿viste? Poder entender por qué hago estas cosas. O sea, a vos te cuentan una historia y no entendés la otra historia. No, viejos, vos no entendés la historia. Son cosas muy difíciles. Son historias difíciles de transitar. Mi viejo tal vez no era en esos tiempos tan malo como había gente mala. Por algo, todos esos tiempos y esa violencia que se vivía lo llevó a dejar la fuerza. Porque corría riesgo su vida, porque corría riesgo la vida de su familia, porque más allá de que él dice que hay una historia que nos cuentan a nosotros y había otra historia, por algo también se fue de esa historia. Pero acá estoy. Y sigo buscando, y sigo investigando. No sé qué más les puedo contar. La imaginamos a María José recorriendo las estanterías que bordean la sala de lectura, debatiendo sobre política con sus compañeros, llegando apurada a la biblioteca luego de una actividad militante. Pensamos también en la historia personal que nos compartió Valeria y en las diversas resonancias que la última dictadura cívico-militar tiene en las vidas de los sobrevivientes y en las generaciones nacidas en democracia. Una pregunta sobrevuela en el aire. ¿Qué nos dice la historia de los detenidos desaparecidos sobre la de todos nosotros y nosotras? ¿De qué forma narrarlos en estos relatos puede inspirarnos a indagar sobre nuestros orígenes y dilucidar los diversos caminos que construyen la identidad no docente? Admiramos la vegetación una última vez. Respiramos el aire fresco y retomamos el sendero hacia la avenida San Martín. Arrastramos los pies, nos cuesta volver a la vorágine de la ciudad. En el paseo nos cruzamos con un compañero manejando una moto que carga semillas. En nuestras conciencias llevamos una semilla sembrada de memoria para seguir cosechando historias. Caminos de la Memoria. Una producción de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de APUBA, Sindicato No Docente. Secretario General, Luciano Cagnacci. Coordinación General, Mariana Baglietto. Equipo de investigación, Andrea Peralta, Jimena Villaverde, Julieta Merlino, Valeria Lallanes, Ivana Otero, Mariana Baglietto, Carlos Borges y Florencia Méndez. Guión, Iván Otero, Maitén Rodríguez y Gustavo Slep. Narración, Agustina Marchesi. Voces adicionales, Iván Otero, Juan Pablo Berch, Gustavo Intrieri, Eduardo Vidarreina. Realización integral y edición, Juan Pablo Berch. Música original, Juan Pablo Berch, con arreglos de Lucio Schreier. Idea original, Florencia Méndez. Grabado en los estudios de radio del CEPIA, Facultad de Ciencias Sociales.
Agradecimientos. Mesa de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de APUBA. A las familias de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. Gabriel y Mariana Corbalán. Matías Lenier. Soledad Castañola. Leonardo Benito Peña. José y Gladys Rapela. Marta Paoli. A las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. A Fabián Colart. A la Intersindical de Derechos Humanos. Al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado Diego de Charras. A las delegadas y delegados generales de las comisiones internas de las facultades de Exactas, Económicas, Agronomía, Medicina, Derecho, Filosofía y Letras y del Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires. 2026.